En la clase de hoy vamos a estudiar el socialismo científico. Habíamos hablado en la clase 7 sobre las ideas del socialismo utópico y sus principales representantes, y allí dijimos que había una diferencia entre el socialismo utópico y científico, ya que mientras los utopistas pensaban que la evolución hacia una sociedad más justa iba a ser por métodos pacíficos, el socialismo científico, una de las diferencias fundamentales va a ser que creía en la lucha de clases. Pero además se diferencian porque las ideas del socialismo científico se escribieron, se representaron con métodos rigurosamente científicos. El principal representante del socialismo científico es Karl Marx, quien nació en 1818 en Treveris, Alemania. Estudió leyes, historia y filosofía. Fue redactor del periódico La Gaceta Reniniana y desde allí lanzaba duras críticas al gobierno prusiano, y en un momento donde había mucha censura y era especialmente censurado hasta el punto de que tenía, antes de publicar, que ser visto por por representantes del gobierno que se dedicaban a esa tarea, y finalmente fue prohibida su edición en 1843. En ese momento es cuando Marx va a viajar a París y luego a Bruselas, donde se va a reunir en 1845 con Friedrich Engels, un filósofo, sociólogo y periodista, también alemán, pero que estaba radicado en Inglaterra con su familia, ya que su padre era dueño de una fábrica textil. La amistad entre Engels y Marx duró 40 años de estrecha colaboración. Engels reconocía a Marx una superior capacidad teórica y además mayor originalidad en las ideas. En 1848, Marx va a volver a Alemania para participar de una revolución que estaba inspirada en la Revolución Francesa y tenía el objetivo de lograr un Estado nacional alemán basado en la soberanía popular y los derechos humanos, y que además integrase a todos los territorios alemanes. Como vimos cuando hablamos de Liszt, dijimos que en ese momento, a principios del siglo XIX, Alemania estaba dividida en estados que incluso cobraban aranceles para la circulación interna, hasta que se logró la unificación de Alemania en el llamado Zollverein, también por las recomendaciones políticas de Liszt. Bueno, en 1850, a raíz de su participación en esta revolución, fue desterrado, y es allí donde viaja a Londres, donde permanecería hasta su muerte. Marx y Engels compartieron entonces una amplia trayectoria, sus ideas reflejadas en las obras toman el nombre, como ya dijimos, de socialismo científico, porque incluye premisas teórico-científicas. Es en 1848 donde van a publicar en forma conjunta el Manifiesto Comunista. En 1867 se publica el primer volumen del Capital. Los otros volúmenes van a ser publicados por Engels sobre manuscritos de Marx luego de la muerte de este. Entonces, en 1885 se publica el segundo volumen, en 1894 el tercer volumen, y además Engels organizó las notas de Marx para componer teorías sobre la plusvalía, que luego publicó como el cuarto volumen del Capital. Bueno, en la clase pasada hablamos sobre la dialéctica de Hegel, y también después hablamos del materialismo de Feuerbach. Precisamente Marx va a asumir el método dialéctico de Hegel, pero despojándolo de su base idealista.
porque Hegel tomaba la conciencia como punto de partida y Marx y Engels le van a dar una base materialista. Esta base materialista va a ser las relaciones de producción. La lógica de la lógica dialéctica, en contraposición a la lógica aristotélica, se va a basar en tres principios. El primer principio es el de no identidad, contrapuesto al principio aristotélico de identidad, donde A era igual a A. Bueno, ellos van a plantear que las cosas, la dialéctica hegeliana plantea que las cosas cambian, como ya vimos, evolucionan, nada permanece igual a sí mismo. Y bueno, Marx precisamente y Engels van a tomar esta noción de cambio, ¿no? de la dialéctica. El segundo principio es la unidad de los contrarios. También, contrariamente a lo que planteaba Aristóteles, esto que decía que nada podía ser A y no A al mismo tiempo, la unidad de los contrarios va a decir que todo es y no es al mismo tiempo. Entonces van a plantear que una sociedad es la unión de clases, Marx y Engels plantean una sociedad, la unión de clases sociales con intereses enfrentados. Toda vida es lucha de los contrarios. El proceso dialéctico plantea que todo cambia en función de la lucha de los contrarios. Pero ese cambio no es lineal, sino que de una realidad determinada, que constituye una tesis, se pasa a su contrario, que sería la antítesis, y de esta a un nuevo contrario, la síntesis. Finalmente, muchas veces la síntesis es punto de partida para una nueva tesis. Bueno, vamos a ver ahora entonces los principales conceptos, por supuesto a modo introductorio como corresponde a nuestro curso, pero bueno, los principales conceptos que debemos saber de la teoría marxista. Primero van a hablar de las relaciones de producción. Las relaciones de producción se definen en una sociedad por el modo de producción en cada sistema. Son distintas las relaciones planteadas en un sistema feudal o en un sistema esclavista a un sistema capitalista. Así que son típicas de cada forma de producción. En el capitalismo estas relaciones se van a basar en la distribución entre los miembros de la sociedad de la propiedad de los medios de producción. Cuando existe propiedad privada, la sociedad se va a dividir en dos clases que pueden ser definidas entonces a partir de su situación con respecto a los medios de producción. En el capitalista van a ser los capitalistas, los dueños de los medios de producción, capitalistas o burgueses, y se van a contraponer los intereses de los obreros o proletarios. Se los llama proletarios porque su único capital lo constituyen sus hijos, o sea, su prole. Bueno, y decíamos recién que el método dialéctico, también lo hablamos cuando hablábamos de la dialéctica, decía que todo va cambiando y que cada sistema lleva dentro de sí el germen del cambio. Entonces lo que se van a plantear Marx y Engels es cuál sería ese germen del cambio en el caso del capitalismo. Bueno, como ya decíamos, consideraba el capitalismo como un orden social, no como un orden social inmutable, sino un eslabón más entre la cadena que partía de la esclavitud al feudalismo, después el capitalismo, y en un estadio superior ellos creían que se iba hacia precisamente un socialismo. Las relaciones existentes entonces son tan transitorias como las del pasado. ¿Cuál sería el germen del cambio? ¿Cuál sería esa contradicción del sistema que va a producir entonces el conflicto, el movimiento y posteriormente el cambio? Bueno, la contradicción que ellos encuentran es el antagonismo entre los capitalistas y los obreros, estos intereses antagónicos que los va a llevar a la lucha entre las clases. Bueno, va a mantener como la mayoría de los autores clásicos, porque Marx se basó también en el esquema clásico, que va analizando los distintos autores y los va criticando también.
en el capital. Bueno, la teoría del valor trabajo va a sostener y va a ir más profundamente sobre ella, y también va a decir que, o sea, que va a sostener que el trabajo es el generador del valor, y además dice que no es el dinero lo que hace conmensurables, o sea, medibles a las mercancías, sino que por ser todas las mercancías consideradas como valores, trabajo humano materializado, o sea, las mercancías tienen un valor, que es a partir del trabajo humano que es materializado, por lo tanto entonces se pueden medir entre sí. ¿Y por qué se pueden medir? Porque hay una mercancía que es, porque todo es mercancía en cuanto a lo que es para Marx, en cuanto a lo que puede comprarse y venderse. Entonces hay una mercancía específica que además es fuente de valor. A esa mercancía entonces va a ser el trabajo, y el trabajo se va a convertir en la medida común de valor. Y eso se va a transformar después en el dinero, en un valor numérico de dinero. Bueno, todos habrán escuchado hablar de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Este término acuñado por Marx y Engels. La plusvalía es el valor generado por el trabajo que no le es remunerado al obrero, sino que es apropiado para el capitalista. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, decíamos recién que el trabajo es la mercancía que a su vez es fuente de valor, genera valor. Bueno, al asalariado se le va a trabajar, se le paga, ya sabemos, mientras estudiamos todo el esquema clásico, que el salario de los trabajadores es el valor de su subsistencia y reproducción. Pero él va a generar más valor en una jornada de trabajo, ¿sí? El excedente generado sobre el valor de su subsistencia va a ser apropiado por el dueño de los medios de producción. Y eso va a permitir generar una acumulación para la conformación del capital. Por ejemplo, supongamos un trabajador que en una jornada laboral genera bienes por un valor de 1.000 pesos. Pero no se le va a abonar esa cantidad como salario, sino que seguramente se le va a abonar una cantidad mucho menor, por ejemplo de 400, y la diferencia entonces va a ser conservada, acumulada por el capitalista. Y eso va a ser lo que constituye la plusvalía. Bueno, entonces tenemos aquí ya plasmado que el origen del excedente radica en el plusvalor. Si el plusvalor surge es únicamente en virtud de un excedente cuantitativo de trabajo, o sea, en más trabajo, en virtud de haberse prolongado la duración del mismo proceso laboral. El poseedor del dinero va a encontrar entonces en la capacidad o fuerza de trabajo la mercancía cuyo valor de uso, el valor que tiene el utilizar este trabajo, es además creadora o fuente de valor. Y el proceso de consumo de la fuerza de trabajo es al mismo tiempo el proceso de producción de la mercancía del plusvalor. Esto es, mientras se va consumiendo esa cantidad de trabajo, esa fuerza de trabajo, en ese mismo proceso se produce la mercancía que tiene un valor determinado, y además el plusvalor que va a ser luego apropiado por el capitalista. Bueno, va a hablar entonces, va a hacer un análisis también Marx de la composición del capital, que lo que va a llamar composición orgánica del capital. El capital entonces va a tener una parte que se llama constante, que está constituida por los medios de producción, es decir, las maquinarias para la producción, y el capital variable, que va a ser la parte gastada para la compra de fuerza de trabajo, es decir, el valor de los salarios que va a tener que pagar por adelantado. Eso se llama capital variable. Entonces, la composición orgánica del capital va a estar compuesta por esa relación entre el capital constante y el capital total. O sea, la ecuación sería capital constante sobre el capital total, que es la suma entre capital constante y capital variable.
Además, a partir de ello se puede calcular la tasa de plusvalía, que sería la plusvalía absoluta, la que hemos definido recién, sobre el capital variable, es decir, la relación entre la plusvalía absoluta obtenida por el capitalista y el capital variable, lo que pagó de salarios, y la tasa de ganancia, que va a ser la plusvalía absoluta sobre el capital total. Otro concepto muy importante que surge a partir del análisis de la composición orgánica del capital es que Marx va a decir que esta composición orgánica va a tender a aumentar, es decir, se va a concentrar predominando la incorporación de capital constante, o sea, de maquinarias, y expulsando la mano de obra, o sea, el hombre va a ser reemplazado por las máquinas. Esa es la tendencia del capitalismo a entonces incorporar más capital constante y menos capital variable. Entonces, la disminución relativa del capital variable, ¿qué es lo que va a pasar con esta disminución? O sea, si en realidad cada vez se necesita para la producción menos trabajo, va a surgir el desempleo, que es lo que Marx llamó ejército industrial de reserva, o sea, la masa de desempleados es lo que va a constituir en términos marxistas el ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva es funcional al sistema, es decir, el sistema capitalista lo necesita. ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Su función es mantener los salarios bajos, es decir, va a ejercer una presión a la baja sobre los salarios en los tiempos que hay poca demanda. Es decir, cuando hay desocupación, el trabajador no va a pedir aumentos de salarios, va a mantenerse en una posición más obediente hacia el capitalista y más temeroso de perder su lugar de trabajo, porque sabe que tiene precisamente un montón de desempleados que conforman ese ejército de reserva que lo pueden suplantar. Así que bueno, esto va a disciplinar a los trabajadores, y esa es la función del ejército de reserva. Y por otra parte, cuando comienzan los periodos de crecimiento en la economía, las fases de recuperación, la existencia de un ejército industrial de reserva va a impedir que los salarios suban inmediatamente, o sea, hasta que no se agote el ejército industrial de reserva, los salarios no van se empiece a agotar, no van a aumentar. Bueno, y el último de los conceptos que vamos a ver en este curso es que a partir de estas relaciones de producción se constituye lo que Marx denominó estructura, ¿sí? Las relaciones en relación a esta forma de producción, que en este caso va a ser entre los capitalistas, los trabajadores, también los proveedores, los dueños de la tierra. Bueno, y esa estructura, esas relaciones de producción van a necesitar formas jurídicas, políticas, sociales, ideológicas y filosóficas que las regulen. Se va a necesitar entonces la regulación de estas relaciones, entre las relaciones salariales, ¿sí? Se van a necesitar leyes que normen también a las empresas, a las sociedades anónimas, a todo tipo de formación de empresas, que reglen cómo se deben conformar, qué es lo que las normas que cuáles son las normas que deben cumplir, y además va a haber una retroalimentación continua, porque las relaciones de producción constantemente van a necesitar adecuar sus formas jurídicas. Hemos escuchado cada tanto hablar, por ejemplo, de la flexibilización laboral, que es cambiar las normas con respecto a las leyes de trabajo, a los contratos de trabajo, y se van a necesitar ir cambiando estas formas jurídicas, y además, bueno, todo lo que se genere en la superestructura va a estar influenciando, obviamente, a estas relaciones de producción. Y por último, la infraestructura corresponde al estado de desarrollo de los medios de producción, que no va a ser igual para todas las sociedades, sino que va a haber distintos niveles de desarrollo, de tecnología,
y bueno, va a ser la estructura económica la que va a demandar desarrollo de tecnologías, pero además el nivel de tecnología va a ser lo que va a determinar las formas de producción. Y